Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la capital de Estados Unidos. En nombre de él, que es el director de este programa, le doy la bienvenida a los invitados a nuestro Club de Prensa. En primer lugar, a José Díaz Briceño, del diario Reforma. Bienvenido. Gracias. Dori Toribio, de Mediaset de España. Bienvenida Muchas también. gracias, María Luisa. Y Rafael Matus, de La Nación de Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Vamos a hablar del tema de inmigración, que sigue ocupando las portadas, pero antes de eso vamos a hacer una referencia, por supuesto, a la noticia que se conoce a esta hora, y es que el presidente Trump y el presidente Putin están evaluando la posibilidad de reunirse a mitad de julio, alrededor más o menos de la fecha en la que el presidente Trump visitaría Reino Unido, y también luego la cumbre de la OTAN en Bruselas entre el 11 y 12 de julio. Una fuente de la cadena CNN asegura que el gobierno de Estados Unidos quiere que la reunión con Putin sea aquí en Washington, pero Moscú está tratando de evaluar la posibilidad de que sea en un lugar neutral. Viena podría ser una posibilidad según CNN, pero todavía eso no ha sido confirmado. Voceros del Kremlin señalan que el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, planea visitar Moscú antes de que ocurra esa cumbre. ¿Qué podría ocurrir en esa cumbre, José? Bueno, de entrada me parece que es una cumbre que llega en un momento en el que justamente la investigación sobre los lazos de Rusia en la campaña presidencial de Estados Unidos aprieta más. Podría ser un mal momento para tener justamente esta cumbre. Yo creo que es inevitable que en algún momento se encuentren formalmente Putin y Trump, pero justamente las formas importan mucho. A Trump le interesan mucho, obviamente, las fotografías. Lo hemos visto recientemente cómo le gusta la organización milimétrica de las cumbres para presumir de alguna manera su supuesta influencia en los asuntos internacionales. Y también, o sea, ¿cuál va a ser la naturaleza con la que se va a aproximar a Putin en ese encuentro, si se da? Sabemos la frialdad con la que trata a los líderes de Occidente, y pues el amor que tiene por los líderes autócratas. Es realmente impresionante que esté planeando una reunión que pudiera ser en Washington. Lo comentábamos justo antes del programa, las imágenes de Putin entrando a la Casa Blanca, claro. Después de todos casi 2 años de pues golpeteo constante, tanto de las redes rusas como de los propios medios estadounidenses criticando la influencia rusa en Estados Unidos, pues sería casi como un round de la victoria para Putin para decir, mira, claro, vuelta olímpica. ¿Cómo lo ves tú, Dori? Bueno, primero creo que es importante subrayar que todo esto lo sabemos por filtraciones, que es un asunto que a mí siempre me resulta muy interesante, cómo se filtran las cosas desde la Casa Blanca. Primero, o desde la Casa Blanca o en este caso desde Londres, porque el primero fue el diario The Times británico en publicar esto hace unas horas. Y lo que ha respondido Rusia, el ministro de Exteriores Lavrov, es que Rusia nunca se pronuncia ante filtraciones, con lo cual ni confirman ni desmienten, dejan que sean las autoridades las que cuando acuerdan esto lo anuncien. Y a mí siempre me resulta interesante el tema de las filtraciones, porque esto significa que hay gente del entorno de una de las partes, que imagino que es la parte estadounidense, que está tan escandalizada o tan alarmada con que esto se esté negociando o cómo esto se está negociando, que se filtra a los medios, como vemos que ocurre una y otra vez. Y tiene sentido, porque claro, como recordaba Pepe, aquí en Estados Unidos estamos en plena investigación sobre la interferencia electoral de Rusia en las elecciones, y ya no solo si Trump tuvo o no algo que ver, sino que la interferencia electoral es algo que las autoridades de inteligencia de este país ya han confirmado y que ocurrió y que están intentando evitar que vuelva a ocurrir en 2018 porque creen que hay un riesgo. Y en ese contexto, el presidente de Estados Unidos, que nunca ha lanzado una condena rotunda a este hecho, porque como sabemos lo interpreta como una persecución política personal, no como un ataque de un país extranjero a un sistema democrático, al sistema democrático y electoral de Estados Unidos. Claro, el hecho de que el presidente de Estados Unidos se reúna con Putin en este tono amable que ya le conocemos, sabemos que no le va a recriminar mucho de esta interferencia, posiblemente tampoco le vaya a hacer preguntas incómodas. Esto me da la sensación de que preocupa a gente del entorno y de ahí que se ha filtrado. Y también me llama mucho la atención, que lo hablábamos antes de empezar, cómo se está negociando en el entorno europeo, pero no en la cumbre de la OTAN, donde van a coincidir ambos en Bruselas, que se podría hacer un encuentro bilateral ahí, en el margen de la cumbre, ¿no?, como ocurre tantas veces con los líderes internacionales. Se está negociando para que sea antes o después. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser en esa cumbre, que quizás sería el marco más seguro? Y termino diciendo una cosa: yo no me creo ese argumento que se atribuye a Washington, que efectivamente se está publicando, pero yo creo que es una de estas tácticas de globos sonda que a veces filtra la propia administración. No me creo que ellos quieran que sea aquí en Washington, porque eso sería un absoluto escándalo, con los republicanos en contra de un encuentro como este y pidiéndole a Trump que sea mucho más duro
con el presidente de Rusia, claro. Rafael. Sí, no, definitivamente concuerdo acá con Dori. No creo que Trump se atreva a recibir a Vladimir Putin en la Casa Blanca, teniendo en cuenta que su gobierno ha impuesto sanciones al Kremlin por la interferencia en la elección presidencial de 2006, más violaciones de derechos humanos. El Departamento de Justicia ha acusado a las organizaciones vinculadas a empresarios que tienen lazos con el Kremlin de desplegar esa campaña de desinformación durante la elección presidencial. Sería como recibir al enemigo número uno, a la persona que todo el arco político de Washington ha señalado que ha querido descarrilar a la democracia de Estados Unidos en la capital de la democracia de Estados Unidos. Sería una incongruencia que incluso para Trump a mí me sorprendería muchísimo. Pero vuelvo a esto que decía Pepe, ¿no? Esta fascinación que tiene Trump por líderes dictatoriales, por las autócratas, ¿no? Pienso en Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, pienso en Duterte, pienso también en Putin, ¿no? En Erdogan, por nombrar algunos, frente a la rivalidad tan cruda que ha mostrado con los líderes que más se alinean con los valores democráticos y republicanos de Estados Unidos de Occidente, que es algo bastante novedoso que estamos viendo aquí en Washington. Está generando muchísimo ruido y va a tener un impacto, yo creo, de muy largo plazo en la política exterior de Estados Unidos. Y si hablamos de impacto, tenemos que hablar un poco de la portada y las portadas que están en los diarios del día de hoy. Hablemos también de la portada de la revista Time, que muestra a un presidente Trump mirando hacia la pequeña hondureña de 2 años, de la fotografía de John Moore, el periodista de la agencia Getty, que se volvió viral después de que su madre fuera detenida en la frontera. Ella rompe en llanto. Es esta misma niña la que es el personaje de la revista Time. Aparece la niña mirando a Trump y Trump la mira con un poco de desdén a la pequeña. Todo esto para hablar del tema de inmigración, que es el tema que aglutina las portadas no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. El presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva que elimina la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera, pero que no soluciona el tema de fondo, que es la suerte de esos 2.300 chicos o más de 2.300 niños, incluso bebés, que ya han sido alejados de sus padres. En vez de ser separados, a partir de ahora, los niños que han cruzado la frontera con sus padres van a ser retenidos en el momento de que crucen la frontera con sus padres, van a ser recluidos en centros de detenciones de manera indefinida. No se ha eliminado la política de tolerancia cero, como está en básicamente todas las portadas del día de hoy. Se permite presentar cargos criminales contra adultos que cruzan la frontera y que vienen acompañados con sus hijos. La orden ejecutiva de Trump además abre la posibilidad de que los detenidos que no tienen documentos sean transferidos a bases militares. Eso no queda muy claro cómo, en qué bases, etcétera, etcétera. Hay una serie de detalles que no se conocen. Y, por supuesto, la orden ejecutiva que ha firmado el presidente Trump ha sido calificada tanto por algunos republicanos como por todos los demócratas como una orden engañosa. El presidente Trump ha repetido que solo el Congreso, por lo menos lo había dicho hasta antes de firmar la orden ejecutiva, que solo el Congreso podía resolver este tema de la separación de familias. Sin embargo, ayer firmó una orden ejecutiva y puso fin a la separación de las familias que vengan ahora y crucen la frontera ahora. En un meeting en el estado de Minnesota, Trump dijo: he firmado la orden ejecutiva para reunir a las familias, pero la frontera seguirá siendo difícil, en alusión a su política de tolerancia cero. Pepe, ¿qué tiene esta orden ejecutiva de diferente, por un lado? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene y qué piensa usted? Bueno, de entrada, el comentario sobre la portada de la revista Time es realmente pues espeluznante y seguramente a Trump no le va a hacer gusto. Él quería estar otra vez en la portada de la revista que tanto admira y pues es realmente impresionante ver la estatura de Trump frente a la amenaza que percibe de una pequeña niña a la que tiene que separar de sus padres. Realmente después de una tormenta, una crisis interna, quizá la más fuerte que ha enfrentado Trump durante su presidencia, donde incluso aliados políticos de él, como las iglesias, la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos, se mostraron en contra, pues sí es de notar importante, digamos, la decisión de echar para atrás la práctica. Y sin embargo, esto hay que verlo con muchísimos asteriscos, porque la crisis migratoria permanece ahí. Los problemas que deriva de la nueva política de mantener a las familias unidas seguirá estando en el ojo del huracán, porque se esperan algunas apelaciones legales, porque a pesar de que estén recluidos con sus padres los niños,
Hay también cuestiones legales para que dicen que los niños no pueden permanecer en una instalación por tiempo indefinido. Entonces se espera que tan pronto ocurra, se presente alguna apelación de algún grupo, de algún defensor, para cuestionar esta política de detención indefinida, incluso estando juntas las familias. También nos muestra cómo Trump no cede en su política mano dura. En la misma orden se ordena la construcción, la adaptación de instalaciones para poder albergar a estas personas. Tan solo en el mes de mayo llegaron más de 9.400 núcleos familiares a la frontera sur de Estados Unidos. Tan solo en mayo. Se espera que bajen debido a las condiciones climatológicas de este junio, pero la cantidad de personas que llegan obliga no solo a buscar lugares que se puedan adaptar, sino a la construcción de nuevos albergues que no necesariamente van a ser fáciles de hacer de la manera más rápida. Y una cosa también más importante es que el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Salud estadounidense, los encargados de instrumentar toda esta política, han demostrado que no están listos para hacerlo. El acceso para los abogados de estas familias que van llegando siempre ha sido criticado como algo difícil de hacer a estos centros. Hoy mismo se está sabiendo de que es difícil que los periodistas logren tener audios, información, fotografías de estos centros. Y entonces la tormenta seguirá ahí y la pregunta es, ¿ganó o perdió Trump? Pues digamos, perdió en el sentido de que tuvo que recular, pero ganó en el sentido de que la política de mano dura sobrevive y veremos si la presión mediática se mantiene. Dori, ¿qué efectos tiene esta orden ejecutiva, este decreto que ha dado y que ha firmado Trump? Pues yo tengo la sensación, y esta es mi opinión, no son datos, pero tengo cada vez más la sensación que esto solo es una puesta en escena y que en realidad va a tener muy poco efecto. Lo digo primero porque recordemos que Trump no tenía por qué firmar ninguna orden ejecutiva para detener esta. Solo tenía que levantar el teléfono y dar una orden al Departamento de Seguridad Nacional y a su fiscal general para poner un asterisco a una política que es de esta administración, que es esa política anunciada por Jeff Sessions llamada tolerancia cero. Una llamada de teléfono hubiera sido suficiente. Y una firma, ya está. No hacía falta hacer esta puesta en escena ante el mundo de firmar un real decreto como que efectivamente el presidente está haciendo algo. Segundo, el foco en el que él pone en este discurso al firmar el real decreto es que él es el que está solucionando el problema, con lo cual estamos en un escenario en el que esta administración crea un problema y después el presidente lo que dice es que él está solucionando este problema que él mismo ha creado. Y después, tercero, el contenido en sí del decreto, que es la parte en la que, por eso te digo que creo que solo esto es una puesta en escena. Este decreto no soluciona el problema. Lo que hace el decreto es pedir primero a los tribunales que revisen un decreto que data de 1997, que se llamó el Acuerdo Flores, que es en el que se basa mucha de esta separación familiar y lo que dice es que no se puede retener en estos centros de detención migratoria a los niños durante más de 20 días. De ahí que se separen o que esta administración haya decidido separarlos de las familias, porque entonces los padres, como según la ley, cruzar la frontera ilegalmente es un delito y hay que enjuiciarlos por lo penal, hay que separarlos de los niños para que puedan estar detenidos más tiempo y esperar la resolución judicial y la adjudicación de su estatus migratorio. Esta es la razón que estaba poniendo la administración. Claro, o un juez decide efectivamente modificar esta ley este decreto de 1997, este Acuerdo Flores, para que los niños puedan estar más de 20 días con sus padres en esos centros de detención, o va a haber que separarlos 20 días después otra vez. Es decir, el problema sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Donald Trump no ha dado marcha atrás en la política de base, que es la política de tolerancia cero, que es donde está el problema. Y obviamente luego está el problema, Marco, que es todavía mucho mayor, que es el que tiene el Congreso de Estados Unidos con la reforma migratoria, que es el problema de fondo y que es lo que hay que arreglar de verdad. Pero bueno, por ir por partes, ¿no? Intentando arreglar todos los problemas. Y además, es decir, primero tenemos que esperar a ver qué dice un juez. Sinceramente, es muy difícil que un juez vaya a modificar esta ley, este decreto de 1997, y sin modificar ese decreto a ver cómo se aplica legalmente el decreto, la orden ejecutiva del presidente Trump. Igual queda en nada, en un papel vacío, si un juez no lo determina así. Y segundo, este decreto tampoco determina qué pasa ahora con los 2.342 niños que, según el Departamento de Seguridad Nacional, ya han sido separados de sus familias. Y hoy muchos medios estadounidenses están contactando con el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, que se llama aquí, y con las autoridades de inmigración preguntando qué pasa. Y todos están respondiendo lo mismo. No tenemos ninguna orden de la administración, ni ahora mismo hay una doctrina exacta, una política exacta de cómo ejecutar la reunificación familiar. Incluso hay un corresponsal canadiense, que os voy a leer
el tuit, se llama Jackson Proskow, que es uno de los corresponsales de la televisión canadiense aquí en Washington, que decía hoy que él ha hablado ya con autoridades de inmigración, lo que se llama el ICE aquí en Estados Unidos, y que le han dicho que esperan que cientos de niños separados nunca se reúnan de nuevo con sus padres y que se pierdan en el sistema, porque recordemos que ahora para tramitar estas cosas, eso depende de las autoridades y de la administración y es una cuestión básicamente de papeleo y de legalidad y no es fácil de solucionar, sobre todo cuando esta administración no tiene, ni las anteriores, pero en concreto esta no tiene una política de reunificación familiar clara. Justamente sobre eso le quiero preguntar, Rafael, porque hay dos informaciones el día de hoy. Una, el Congreso en la Cámara de Representantes va a debatir y tiene que votar hoy 2 proyectos de ley que se supone que tienen que incluir alguna solución para la reunificación de estos chicos con su familia. Eso por el lado del Congreso. Pero por otro lado hay informaciones, y ya Dori hacía referencia de eso, de que cada niño indocumentado que llega va a tener una gran dificultad de volver a reunificarse con sus padres, porque cuando un niño indocumentado es separado se le entrega en custodia del gobierno y se le asigna un número, llamado número extranjero o alien number. Y la única manera de que se pueda saber dónde está ese niño es a través de ese número. Los padres no tienen acceso a conocer el número ni a conocer en dónde está ese niño. Hay un reportaje hoy día en el New Yorker a propósito de esta información en donde se establece que la Oficina de Reubicación de Refugiados, que es el organismo federal, uno de los encargados sobre la gestión de los niños inmigrantes no acompañados, está tramitando esos números, pero los padres que están separados de los niños no tienen acceso para llamar al número 800, al que deberían llamar para comunicarse y saber cuál es la suerte de sus hijos, y algunos padres ya han sido deportados, con lo cual no se sabe si van a poder volver a sus hijos. ¿Hay alguna posibilidad de que estos chicos puedan volver a ver a sus padres, pregunto yo? Es realmente una pregunta muy, muy dura. Creo que hay un daño irreparable que ya estamos viendo en este tipo de informaciones que vos transmitís ahora. También por ejemplo, el informe que publicó ayer Human Rights Watch junto con ACLU y otras organizaciones además, sobre la falta de atención médica en los centros de detención, que llevó a que muchos migrantes murieran, ¿sí? porque no tuvieron atención médica en los centros de detención. Creo que voy a llevar la mirada un poco más lejos. Creo que estamos viendo un problema de larga data que se ha agravado ahora con la administración de Donald Trump, que tiene claramente un perfil muchísimo más duro con los inmigrantes. Fue una de sus banderas de campaña, empezando por la construcción del muro con México, su ataque a los inmigrantes musulmanes con la promesa de no permitirles ingresar al país, su política de atenazar con las deportaciones y tratar de expulsar a la mayor cantidad de gente posible del país, que ahora alcanza un hito, el más crudo, el más duro, el que ha generado comparaciones con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, con la separación de padres de hijos a través de esta política de tolerancia cero, que es algo novedoso, ¿no? Ya pasaba antes, ¿no? Esto hay que decirlo, con Obama también pasaba que las familias eran separadas, pero siempre se dejaba a los hijos con alguno de los padres o con la madre, ¿no? Y se ponía a las familias en una vía administrativa, no había un proceso legal desde el vamos, ¿no? Entonces, hay una política muchísimo más dura con los inmigrantes, con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero el problema yo creo que es muchísimo más profundo. Comparemos lo que pasó, por ejemplo, en Alemania con la llegada de los refugiados sirios, a lo que estamos viendo acá con la llegada de personas que perfectamente pueden ser consideradas como refugiadas porque huyen de la violencia, de la narcoviolencia en El Salvador, Guatemala, en Honduras, también en México, ¿no? Se enfrentan a situaciones casi imposibles, vienen hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, en busca de refugio. Trump, el gobierno, los identifica como criminales porque Trump cree que cualquier otra postura es sinónimo de debilidad, ¿no? Él tiene que tener esta postura dura, de garrote contra los inmigrantes, porque él cree que eso lo hace parecer como un líder fuerte, ¿no? En el trasfondo de todo esto creo que hay una falta de solidaridad alarmante en Estados Unidos, que se define como una nación de inmigrantes, pero es una sociedad que está profundamente polarizada y profundamente dividida acerca de qué hacer con los inmigrantes, ¿no? Las encuestas marcan que entre los republicanos, por ejemplo, hay una valoración, si quiere, una imagen de los inmigrantes mucho más nociva, dañina,
hacia el tejido de Estados Unidos que la que existe entre los demócratas, ¿no? Y esto se ve también en los discursos que hay tanto de políticos republicanos como de políticos demócratas. Entonces yo creo que ahí está la verdadera raíz del problema, que yo no veo que ante esta polarización que genera la inmigración en Estados Unidos, uno pueda ver una actitud del país como la que, por ejemplo, tuvo Alemania para los refugiados sirios, de tratar de contenerlos, de tratar de alojarlos, de tratar de darles una salida, aunque sea temporal, para que puedan rehacer su vida frente a la violencia de la cual huyen en sus países de origen, ¿no? Por este problema entonces que ya existía antes de Trump, que se agravó con Trump, yo creo que lamentablemente va a persistir. Rafael Tori hace referencia a la actitud del presidente Trump, que se quiere mostrar como un presidente fuerte. Y de hecho ayer en un meeting, en una actividad proselitista en Minnesota, decía: tenemos que ser fuertes, nosotros somos fuertes, no podemos permitir que el país se llene de inmigrantes, sino a dónde va a parar Estados Unidos. Si es que el presidente mantiene esta actitud, ¿cómo va a desencadenar la crisis migratoria que tiene Estados Unidos? Bueno, para empezar, porque ha hecho Rafa una cosa muy bien, que es al problema de raíz. Estados Unidos ahora mismo no tiene una crisis migratoria. Cuando uno mira las cifras del problema de la frontera, la cifra de entradas ilegales en la frontera está en mínimos históricos de los últimos 50 años. Lo que sí hay es un problema de fondo que apuntaba Rafa muy bien, que no solo de este presidente, también es del anterior, de Barack Obama, es que las entradas en la frontera han cambiado, ha cambiado de perfil, ha evolucionado el perfil, y esto es un problema. Ha cambiado de perfil porque cada vez son más familias huyendo de los países centroamericanos, y viene pasando ya en los últimos años. Y Obama no lo gestionó bien y ahora esta administración no lo está gestionando bien tampoco. Esto es lo que ha cambiado ahora. Ese es el número que está en ascenso y esa es la cifra preocupante. Tanto las entradas de niños no acompañados como las entradas de niños acompañados, con este problema de la separación familiar. Y es este cambio de perfil el que ninguna de las administraciones ha encontrado una solución ahora. Pero entre el ruido es muy importante subrayar los datos que tenemos, y es que ese balance cero de las entradas y las salidas a lo largo de la frontera. Es decir, que no estamos en uno de los momentos en el que se puede hablar de una crisis, y ese sí es un éxito de Donald Trump. Él ha conseguido que, hablando de crisis, todos estemos hablando de crisis. Cuando hay un problema serio, y un problema de derechos humanos muy serio en la frontera con lo que está pasando con las familias, pero este problema tiene otro enfoque. Ayer en el Washington Post, el ex secretario de Seguridad Nacional de Barack Obama, Jeh Johnson, escribió una carta defendiendo a su administración y a la administración Bush de los ataques de esta administración, diciendo que no, que ellos, la separación de familias no era la norma, como ocurre con esta administración cuando establecen que el 100% de las entradas ilegales por la frontera son criminales. Ellos no lo hacían como norma, sino como excepción, es decir, había casos, pero no siempre. Y en esta carta en la que lo explicaba, detallaba muy bien cuál es el problema de fondo que ya ponía Rafa sobre la mesa, y es que o se ayuda a estos países de Centroamérica, o las familias van a seguir viniendo porque están huyendo de lo que están huyendo, de la violencia en cada uno de sus países. Y conviene subrayar también que lo primero que hizo el presidente Trump, es recortar casi a cero esta ayuda a estos países, que es lo que Johnson ponía sobre la mesa en este artículo, con lo cual es un problema muy complejo que hay que solucionar desde muchos frentes, y ahora solo estamos viendo las consecuencias, pero es muy importante ir a la raíz que comparten varios presidentes. Pausa comercial y ya regresamos al programa. Volvemos al Club de Prensa para hablar de Argentina, de su país, Rafael, a propósito de esta información, y es que después de 9 años, la empresa evaluadora de riesgos Morgan Stanley Capital ha decidido reclasificar a la Argentina como un mercado emergente, colocando a la Argentina a nivel de economías como la china, la brasileña, la colombiana o la rusa. Una decisión que se prevé que va a llegar o va a traer grandes capitales de inversión y que le va a aportar dinero a la economía argentina, que ha estado pasando por grandes dificultades. La decisión significa una nueva señal de confianza hacia la Argentina y viene con un respaldo al proceso de reformas que ha iniciado el presidente Mauricio Macri y su estrategia de promover la inversión extranjera. ¿Cómo logró reclasificar o clasificar a Argentina? Porque antes estuvo en esa categoría, luego perdió esa categoría cuando vinieron varias crisis económicas y ahora nuevamente es un país emergente. ¿Cómo se logra eso y qué efectos tiene? Sí, te cuento un poco la historia detrás de esto, que en Argentina se festejó, o el gobierno por lo menos argentino lo festejó como un ascenso. Antes de que Argentina gane a Croacia, obviamente. Que es la noticia que todos estamos esperando con más ansiedad. En el año 2009 el gobierno de Cristina Kirchner decidió imponer controles de capitales para tratar de manejar o de administrar el valor del dólar, que en Argentina, como vos bien sabés, el precio del dólar es una obsesión nacional, ¿no? Es una fiebre verde
obsesión verde, llámalo como quieras, pero es un precio que realmente impacta mucho en la economía y en la mentalidad de los argentinos. Y en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner intentaba de alguna manera controlar, tener atados todos los cabos de la economía. A partir de ese momento esta empresa MSCI decidió rebajar a la Argentina de mercado emergente a mercado de frontera. La principal consecuencia que tiene esto es que hay muchos fondos de inversión institucionales, por ejemplo fondos de pensiones, que manejan la administración de sus activos y deciden dónde invierten sus activos bajo una serie de restricciones y bajo una serie de principios. Entonces, uno de esos principios es que no pueden invertir en empresas que pertenecen a mercados de frontera según la valoración que hace este índice. Entonces esto le quita mucha liquidez y le quita acceso a financiamiento a empresas argentinas, principalmente las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Ahora, a partir de esto, todos estos fondos que no podían volcar dinero a empresas argentinas pueden empezar a volcar inversiones a empresas argentinas. Por esto el gobierno celebra esta decisión porque cree que a partir de esto va a aumentar la inversión de los fondos en empresas, va a aumentar el financiamiento al que pueden acceder las empresas argentinas, porque esto ayudaría a reducir el costo al cual acceden las compañías a créditos y por lo tanto va a darle un poco de combustible a la economía, pero también sobre todo aportar dólares en momentos en los cuales la economía argentina necesita muchos dólares porque en los últimos meses, en particular desde fines de abril, ha sufrido un fuerte azote en los mercados que provocó una profunda depreciación del peso. Esto llegó además en coincidencia con otra buena noticia que también para el gobierno, que fue la aprobación final del crédito por 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que le va a brindar al gobierno un paraguas financiero para cubrir todas sus necesidades de financiamiento hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. Así que fue una doble noticia positiva, sobre todo la reclasificación para el país, un alivio para el gobierno que realmente le ha pasado bastante mal durante el último mes y medio con la corrida cambiaria, ha tenido que ajustar a la política económica, ha tenido que aceptar un ajuste fiscal mucho más severo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que había perdido muchísima credibilidad por el manejo de la corrida cambiaria, terminó yéndose, lo reemplazó el ahora ex ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo. Así que esto quizá puede llegar a marcar el fin de esta crisis cambiaria que vivió la Argentina y quizás sea una luz al final del túnel, ¿no? Al menos el gobierno espera que así sea. Y lo último, con esto cierro, esto termina de alguna manera también de coronar este proceso de reformas de Mauricio Macri, ¿no? Que ha tratado de abrir la economía al mundo, ha implementado reformas en el mercado de capitales, en el sistema impositivo, y esto ha sido el principal motivo por el cual MSCI decide subirnos a primera, de alguna manera, si lo querés poner así, y volver a jugar en la liga de los mercados emergentes. Y antes de preguntarle sobre esta noticia, a José quería preguntarle cuáles son las prioridades para los argentinos que tienen el respaldo ahora del Fondo Monetario con estos 50.000 millones de dólares de crédito que quedan disponibles para que el gobierno pueda tener, como usted dice, un poco de liquidez. ¿Cuáles son las necesidades y las prioridades para los argentinos y cuáles son las prioridades que el gobierno va a implementar en el uso de esos 50.000 millones de dólares? Hay mucho temor en la Argentina, obviamente el Fondo Monetario Internacional genera recuerdos bastante escabrosos en el pueblo argentino, porque nos debe a la crisis de 2001, ¿no? Fue la peor crisis económica e institucional que sufrió el país. Ayer hubo una conferencia de prensa con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, donde le preguntamos ¿qué le diría a los argentinos que cuando le hablan del Fondo Monetario Internacional van hacia lo que ocurrió en el año 2001 con esa fatídica semana, recordarán, de los 5 presidentes, una recesión que dejó a la mitad del país en la pobreza y un desempleo de más del 20%. Fue realmente una recesión brutal y el fondo estuvo involucrado en esa crisis, ¿no? Y ella respondió primero un poco marcando distancias, ¿no? Dejó en claro otra vez que este es un plan del gobierno, ¿no? Que el fondo lo único que hace acá es aportar financiamiento y respaldar un plan que ha diseñado 100% el gobierno argentino. Y también dijo que va a ser necesario un muy fuerte compromiso de todos los actores que están involucrados
en el diseño de la política económica en la Argentina para terminar de encarrilar la economía y sacar el país adelante. Va a haber un ajuste fiscal bastante fuerte, ¿no? Esta famosa austeridad que suele acompañar a los programas del fondo, que vimos, por ejemplo, en Grecia, que también vimos en la Argentina, en otros países de América Latina en el pasado. El gobierno apuesta a que esta austeridad fiscal no termine por asfixiar todo el crecimiento de la economía y que al encarrilar un poco las variables macroeconómicas, esto dé confianza a la inversión para apuntalar el crecimiento. Esta es la apuesta que están haciendo. Vamos a ver si funciona o no. Y lo reciben con bastante escepticismo, ¿no? Por esto que te decía un poco de esto de la historia. Nosotros ya sabemos un poco qué pasa con estos programas de austeridad fiscal. Suelen terminar mal. Ahora, supuestamente, al menos el gobierno argentino, los técnicos del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, se muestran muy confiados en el éxito de este programa. Ahora vos me decís, ¿hay plan B? No, no hay plan B, ¿no? Y además este argumento de, no es 2001, es un argumento un poco, no sé hasta qué punto tranquiliza, Es cierto que el fondo no es el mismo fondo y la Argentina también ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, en ese año nosotros teníamos un tipo de cambio fijo que le daba mucha rigidez a la economía, ahora tenemos tipo de cambio flexible y eso le da un poquito más de soltura para acomodarse al nuevo contexto internacional. Y también ahora el gobierno argentino logró acordar con el fondo una cláusula especial por la cual va a mantener el gasto social constante en términos del producto, con lo cual esto supuestamente permitiría amortiguar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables. El fondo ha hecho mucho hincapié en esto, ayer Lagarde lo volvió a mencionar, acá quiero enfatizar que este programa prevé la protección de los sectores más vulnerables de la Argentina. A mí, la principal duda que esto me genera es que soy muy escéptico a esta idea de que uno puede empujar a toda la economía solamente jugando con la inversión. Creo que uno tiene que hacer también una apuesta al consumo y uno tiene que hacer una apuesta también a empujar ventas del sector de las empresas, empujar las exportaciones. Creo que eso también sería un motor más fuerte y ese motor por ahora está un poquito apagado. Pasamos ahora de Argentina a México para hablar del artículo que se publica en la revista New Yorker, un artículo bastante extenso que publica John Lee Anderson, conocido periodista que dedica siempre grandes artículos a hacer perfiles de personajes latinoamericanos. Se lo dedica a Andrés Manuel López Obrador, que todo indica va a ser el próximo presidente de su país, México, en las elecciones del 1 de julio. La revista New Yorker ha publicado el artículo sobre AMLO en la edición digital como A New Revolution in Mexico, una nueva revolución en México, y en la versión impresa se titula Mexico First, México primero. Como dije, es un extenso artículo en donde él recoge las opiniones de muchas personas, entre ellos Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, hace un recuento desde el 2006, cuando fue primera vez candidato a la presidencia, perdió, luego el 2012, y cuando entrevista a Roberta Jacobson para este perfil sobre AMLO, Roberta Jacobson, la ex embajadora que renunció recientemente a su puesto como embajadora de Estados Unidos en México, dice: cada vez que un político estadounidense abre su boca y expresa su opinión negativa sobre un candidato mexicano, lo ayuda. Y hace un poco la referencia de lo que dijo el senador John McCain el año pasado en el Congreso respecto del peligro que significaba una presidencia de Andrés Manuel López Obrador. También recoge las opiniones de otras personas, por ejemplo, la del historiador Enrique Krauss, que señala que Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador apela a una serie de sensibilidades religiosas que tienen los mexicanos y que lo ven como un hombre que es capaz de salvar a México de sus demonios. Lo más importante, dice Krauss, le dice a John Lee Anderson, es que se lo creen, que tiene un aspecto como mesiánico. Y luego enumera una serie de factores que han ayudado a AMLO a colocarse en el primer lugar de las encuestas y a ser, como dije antes, probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué más le llamó la atención a usted de este artículo y qué resalta de él? Hay varios puntos importantes. Me parece que es un artículo que es importante leer, se los recomiendo si lo pueden tener ahí. Es un buen artículo que resume en general un fenómeno que estaba ocurriendo en México, que es pues la subida incontestable de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas. En nuestro diario Reforma lo ubica por arriba del 50% y veremos si logra eso. Sería una sorpresa gigantesca, sobre todo pensando que hace a menos de 6 meses se pensaba que cualquiera que ganara la presidencia en México el próximo 1 de julio lo ganaría por un 33-34%. El hecho de que esté por arriba del 52% el izquierdista es realmente fascinante. 3 puntos importantes. Primero,
El artículo habla sobre dos motivos que están motivando, valga la redundancia, dos razones que están motivando la subida de AMLO. Por un lado, la corrupción y los escándalos en México y la falta de combate y la insatisfacción en el país. Y dos, el factor Trump. Supuestamente Trump es un factor que está jugando en la elección mexicana. Debo decir como segundo comentario después de esto que este es justamente uno de los principales puntos en los que adolecen la gran mayoría de los artículos en la prensa estadounidense sobre México. Asumir que Trump ha sido un factor en la elección mexicana es un craso error. Incluso John Lee Anderson le pregunta a Jorge Guajardo, un consultor político aquí en Washington, ex embajador de México, le pregunta, ¿cuál es el factor AMLO en la política mexicana que ha servido a AMLO? Y dice, cero. Y sin embargo, el artículo de John Lee Anderson está construido sobre la base de que Trump ha sido un efecto en la elección mexicana. Los dos temas que han sido cruciales en la elección mexicana han sido la corrupción y el alto nivel de violencia en el país. Esos son los dos motivos que causan la insatisfacción del pueblo mexicano. Trump es odiado por el 85% de los mexicanos. Todos los candidatos tienen una posición común frente a Trump. No ha sido una cuestión que se ha debatido ampliamente en los debates, excepto en el segundo, donde se concentró en política exterior, pero no hubo dudas de crítica a su política migratoria, a la política del muro, a su política en contra del libre comercio. Entonces, me llama la atención el afán de los editores estadounidenses de intentar vender la realidad mexicana a través de los ojos de Trump. Eso me parece grave. Y por último, un tema que me parece interesante, la mejor frase, me parece, del artículo, es de la ex embajadora Roberta Jacobson, cuando dice que fue invitada por López Obrador a ir a su pequeña casa modesta en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, y que básicamente evadió todos los temas de política pública, que fue muy amable, que se sintió pues realmente acogida por él, pero que realmente no pudo dilucidar qué cosa es López Obrador y cómo va a gobernar. ¿Será un moderado? ¿Será un radical? Y esa es la pregunta que muchos mexicanos y muchas personas en el exterior se hacen. ¿Será un Lula o será un Chávez? Claro. Hacemos un corte y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para nuestro penúltimo segmento y para hablar sobre una denuncia que está también en la prensa del día de hoy en Estados Unidos, en particular en el Washington Post, sobre el ex cardenal de Washington, Theodore McCarrick, de 87 años, que es acusado de abuso sexual. La denuncia data de hace 50 años, cuando él era sacerdote en una iglesia de Nueva York, pero hay otras denuncias también en contra de McCarrick, que era parte del Comité de Libertades Religiosas entre 1999 y el 2001 durante la presidencia de Bill Clinton. Ha llamado mucho la atención porque era una figura muy importante de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Se ordenó como sacerdote en 1958. Sorprendente que la imagen de una persona que era tan respetada en Washington se venga abajo con una denuncia tan grave, ¿no es cierto, Pepe? Sí, realmente es impresionante, impactante. Personalmente, yo he entrevistado al señor McCarrick en muchas ocasiones. Ha estado siempre, por ejemplo, en la causa de la defensa de los migrantes muy hacia el frente. Habla español perfectamente. Participó en distintos foros de los think tanks de América Latina aquí en Washington. Era una persona que estaba muy metido en los temas progresistas de América Latina y también había sido una figura clave justamente en cómo resolver los temas de abuso sexual dentro de la iglesia. Hace pues, menos de una década estuvo al frente de una comisión que buscó pues, justamente el castigo de estos crímenes, y es realmente, pues realmente golpea a muchos conocer esta denuncia. Y sin embargo, es muy saludable, qué bueno que ocurre. Me parece que es repugnante esta situación. Siempre, a pesar de que haya sido hace 50 años, es relevante que los derechos de las víctimas se presenten. Otro de los temas importantes es la Arquidiócesis de Nueva York presentó a las autoridades de policía para el caso. Está siendo investigado, pero
como bien se dice en la prensa, va a ser muy difícil, o si no imposible, porque se ha procesado en la justicia civil, porque los abusos sexuales contra menores en Nueva York tienen un límite de que las personas solo lo pueden presentar antes de los 23 años de edad. Entonces prescribe. Exacto, entonces eso ya está prescrito. Muchas organizaciones están buscando una reforma de ese límite para que se puedan ser procesados. Y sin embargo, pues nos muestra lo difundido que es esta práctica de abuso y de acoso dentro de la iglesia. Dori. Sí, de hecho leía que las opciones que están dando, precisamente porque el delito puede haber prescrito, es que o se le retire del sacerdocio, porque ahora está sencillamente suspendido, o lleve una vida de penitencia. También es importante subrayar que él niega las acusaciones y que las ha negado todo este tiempo, y que incluso pronunció una frase que decía algo así como que siente mucho el daño que se ha causado a la persona que presenta la demanda en todo este lío. Pero nunca llega a hablar en primera persona ni a asumir ninguna responsabilidad, y rechaza todos los cargos, de ahí que este caso sea todavía más complicado. Pero como decía Pepe, yo me quedo con esa misma conclusión. Lo bueno que está pasando ahora y que no pasaba antes es que estas cosas salen a la luz, y aunque el proceso legal sea diferente o más complicado, pues por lo menos todo el mundo lo sabe. Rafael. Me llama muchísimo la atención el dato de 50 años, ¿no? Digo, enhorabuena que esta ofensiva en contra de los abusos sexuales adentro de la iglesia puede también llegar a destapar casos de tan larga data, dando una señal muy clara de que nadie está exento de quedar expuesto por los crímenes cometidos, sin importar cuándo hayan sido cometidos, más allá de, si bien, como bien decía Pepe y Dori, ¿no? Esto puede no terminar en una causa judicial concreta, en una condena concreta, pero enhorabuena que sigan saliendo estos casos a la luz. Creo que además todos vamos a coincidir en esto, no va a ser el último caso que vamos a ver. Lamentablemente. Hacemos una pausa y ya regresamos al Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo, pero antes de despedir el programa queremos preguntar a nuestros invitados por los pronósticos del Mundial. El Perú-Francia se juega en unos minutos a las 11 de la mañana, hora del este, y el Argentina-Croacia, Rafael, se juega también a la 1 de la tarde el día de hoy. Pronósticos. Mi corazón me dice está con Perú, lo sabés, pero creo que va a ganar Francia. Argentina-Croacia, depende del estado de ánimo de los jugadores. Espero que ganen, si no, todos al psicólogo. ¿Y tú qué crees, Dori? ¿Qué te decimos? ¿Lo que queremos o lo que nos gustaría? La verdad. Entonces también, lo siento mucho por Perú, pero gana Francia, y yo espero que Argentina alguien les dé como un, no sé, un zumo vitamínico para que les arregle, para que se arregle el estado de ánimo, y creo que va a ganar Argentina. Yo creo que el Mundial lo va a ganar México, sin duda, lo tengo clarísimo. Yo también, María Elisa, desde que empezó esto, y yo estoy con los pequeños. Croacia y Perú pueden dar la sorpresa en un Mundial donde los grandes se toman este tema de la primera ronda como entrenamiento. Gracias, Pepe. Gracias, yo también te quiero mucho. A ustedes, gracias por su sintonía, y por supuesto a nuestros invitados también. En primer lugar, José Díaz Briceño, del diario Reforma de México, muchas gracias. Dori Teorío, de Mediaset, gracias también. Y Rafael Matus, que va a ganar, por supuesto, Argentina va a ganar, lo sabemos, gracias también. Gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.